trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Productores y Mercados. Nuevamente aquí, tratando de seguir contactando con aquellas personas que en silencio producen, trabajan y lo hacen de una manera muy comprometida. Hoy queremos abordar algo diferente de lo que veníamos trabajando, que es sobre la producción real de cosas. Acá estamos hablando de producción de conocimientos, de investigación. Nos vamos a dar un gusto, Claudito. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Russo? Bien, contento. Bueno, buenas tardes, buenas noches y buenos días Porque a todos y a esa todas. es la característica ¿Cómo están? del podcast. Ahí está. Sí, hoy nos vamos a dar un gusto, porque hablar de este tipo de producción llena el alma, llena el corazón y llena la esperanza que tenemos de un futuro mejor. Así es. Preséntamelo. Bueno, dale. Hoy, compañeras, compañeros, damas y caballeros, tenemos un médico por la Universidad de Buenos Aires. Él es anestesiólogo. Tiene un máster en biogenética, ¿es? Bioética. Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona. Es coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos en la Facultad de Medicina de la UBA. Es docente de la Universidad Nacional de José Clemente Paz. Fuiste. Bueno, en algunos datos aparece como que todavía estás en la nómina, con algunos trabajos elaborados y que todavía se utilizan en la facultad de esa universidad. Señoras, señores, compañeros, compañeras, hoy tenemos el agrado de recibir con honor y gloria al doctor Claudio Capuano. Vamos, Claudio, gracias por estar acá. Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias, compañeros. Un honor, Bueno, como decíamos al comienzo, queríamos hacer un breve recorrido y la costumbre de este podcast es comenzar preguntándote cómo empezaste con esta vocación, cómo surgió la vocación en tu vida desde que cuando estabas salida del secundario o en el secundario, ¿cómo fue todo esto? yo estuve en un secundario, un primer año, recuerdo, año 1974, del cual tenía un preceptor que se llamaba Juan Carlos Bullo. Opa. ¿Algo que ver con Dante Bullo? Era el hermano. Mirá. Y recuerdo alguna vez que surge una movilización. Yo 13 años tenía en ese momento. Y me dice, bueno, compañeros, hay que movilizar. Y yo levanto la mano, le digo, mirá, yo me quiero quedar estudiando porque me va mal en varias materias. Y el tipo vino y me abrazó, me dice, no, compañero, está equivocado, hay que estudiar, pero hay que pelear. Bueno, ahí uno podría decir como que me sorprendió la fuerza de esa persona, ¿no? Y el mensaje, ¿no? Claro. Y bueno, después vino lo que vino, Isabel, la AAA, la dictadura, ingreso a la facultad y me empiezo a acercar a lo que es a los organismos de derechos humanos y no paré hasta ahora. ¿Cuáles fueron los primeros que tomaste con contacto? Y con madres y después me acerqué con Osvaldo Bayer a la Cátedra de Derechos Humanos de Filosofía y Letras, sigo muy vinculado. Y después de eso, en la cátedra hice un trabajo sobre trabajadores de la salud, desaparecidos y asesinados.
y descubro lamentablemente dos cosas. Una, que había una de las médicas jóvenes que no pudo obtener su diploma de honor porque fue desaparecida, y ella era miembro, era secretaria de prensa de la Federación de Médicos y Psicólogos Residentes. Investigo en ese interín, en esa fecha, 9 de septiembre de 1977, desaparecen a casi toda la mesa directiva. Hablo con Osvaldo Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer. Para los que no lo conocen, el autor de La Patagonia Rebelde, entre otras cosas, fue un Y gran Severino periodista. Di Giovanni, uno de los mejores historiadores de la Argentina. Y con él aprendí a investigar historia, ¿no? Y bueno, hablo con Osvaldo, lo hacemos en una jura pública, el 29 de noviembre del año 2000. Claro, esto fue por un lado, por el otro, profesores de la facultad se movieron y me dijeron que si no podíamos armar una cátedra de salud y derechos humanos en medicina. Les dije que yo los iba a ayudar. Te voy a confesar algo que me trajiste al recuerdo y me emociona. Sí. Yo estuve presente eso fue en el aula magna de la Facultad de Claro, Medicina. 1.200 personas. 1.200 personas, donde se le entregó los diplomas a todos los desaparecidos y desaparecidas en ese momento. Claro. Y Osvaldo fue uno de los que... Sí. Pero también me acuerdo de lo que te costó llegar a que te aprueben ese acto. Y bueno, era... yo soy un marginal dentro. Un marginal, no lo digo lamentando, yo me pongo en ese lugar, ¿no? Porque prefiero un grado de libertad intelectual que no te da el corpus, digamos, ¿no? Y bueno, este grupo de profesores arma toda una movida dentro de la facultad, me plantea de hacer una cátedra de salud y derechos humanos. Yo les dije que los iba a ayudar y me dicen, no queremos que nos ayude, queremos que vos coordines esa cátedra. Yo me sentía muy cómodo con Osvaldo, a mí me costó mucho volver a medicina. Y bueno, sigo hasta ahora sigo. Con el tema de derechos humanos, que es un tema que nos atraviesa a todos. Sí, y vincular, entonces, a partir de ahí tuve todo un desafío, ¿no? Porque... Bueno, pero me imagino que en esa época no era tan sencillo plantearle a las autoridades que estaban en las cátedras y sobre todo al nunca rector. Fue sencillo, no. Claro. Tuve momentos donde hubo mayor flexibilidad, nos daban mayor representación, pero lo que quiero decir que al principio fue todo un desafío, ¿no? Desde el punto de vista académico, cómo vincular la salud con los derechos humanos y empezar a tomar gente, está mal dicho, a reagrupar gente muy vinculada con todo esto. Más porque había una fuerte resistencia para poder incorporar una cátedra. ¿Por qué no nos explicas un poco lo que significa tener una cátedra? Más porque se trataba de una cátedra libre, que no estaba dentro de las currículas obligatorias. La primera cuestión, la universidad tiene una forma de enseñanza, ¿no? O sea, esto es muy biologicista, muy positivista. Esto se da en todo ámbito, ¿no? Y en cualquier universidad. Y cuando uno plantea una alternativa donde uno tiene que ver determinado tipo de situaciones como diversidad, construir en eso el pluralismo, muy complejo. Y esto se trasluce también en el campo político, ¿no? O sea, es juntar gente y decir, che, mira, bueno, vamos a trabajar por la producción pública de medicamentos y vacunas. Y ese colectivo era gente que pensaba muy distinto desde el ámbito político, pero fue juntarse, discutir, pelearnos y ir por algo en común. Que fue en sí muy parecido a muchas experiencias que tuvo la Argentina en esto. Nada más que no inventé la pólvora, No, era sentarnos
y charlar. Por ejemplo, cuando decíamos, bueno, salud mental, ¿desde dónde nos paramos? ¿Qué vamos a ver? Y empezamos a tomar los referentes nuestros. Y bueno, vamos por la desmanicomialización. Desmanicomianización, no Sí. más manicomios. Y vamos, por ejemplo, cuando uno ve, che, tenemos que encarar el tema de desnutrición. Bueno, Pedro de Sarasqueta, uno de los maestros míos, que fue uno de los fundadores de la cátedra, jefe de neo de Garrahan, una persona, uno de los mejores neonatólogos del país. Quiero resaltar algunas cosas de él, ¿no? Él en la dictadura se tiene que ir. Él se va, está en Venezuela, y va un año antes de que triunfe el sandinismo en Nicaragua. Y es uno de los que funda el primer hospital de niños en Nicaragua. Pero después vuelve, va al hospital Paroicien y después pasa al Garrahan como jefe de neo de Garrahan. Una personalidad y una cabeza extraordinaria. Distinta, claro. Y bueno, en la cátedra nos fuimos nutriendo con este tipo de gente, Claro, ¿no? O con sea, gente que usaba la cabeza. y como la tenía que vamos usar. a ver, y bueno, vamos a discutir. Y discutir era discutir en serio, ¿no? O sea, no, che, ¿por dónde vamos? Pero mirá, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con No otro? era un grupo de entusiastas, sino un grupo con ganas de hacer y de poner la ciencia en el medio para Tal mejorar cual, lo que está hecho. tal cual. Y que en ese momento pensábamos que hoy en día tiene muchísima actualidad ante los discursos de negacionismo y reivindicación de la dictadura, como que la verdad científica era lo que se opone a estas mentiras políticas Claro. que ahí tiene el actual gobierno, por ejemplo. Claro. Y tantos que defienden a la dictadura. Entonces empezamos a encarar desde ese lugar. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. Productores y Mercado. ¿Pusiste alguna vez tu nombre en las inteligencias artificiales que hay ahora? No, Bueno, no. salen muchas cosas tuyas, ¿sí? Mm. Y están bien orientadas, ¿eh? Entre ellas sale un fuerte compromiso ético y social. Y sobre todo sale el tema este que acabas de mencionar, porque la pregunta de la cátedra libre tenía que ver con cuál era la posición ética de una ciencia indispensable después de la experiencia del terrorismo de Estado. Sí, bueno, es un tema medio que me desvelo, ¿no? Me desvela, porque esto ya va a una cuestión epistemológica, ¿no? Cómo está el uso de la ciencia hacia el poder, y que es algo que trabajo yo también, ¿no? Perdóname, ¿y cómo soñabas esto? ¿Cómo le diste estructura? ¿Qué pensabas para hacer desde la cátedra hasta todo lo que hiciste en relación a la medicina y los derechos humanos? Bueno, en realidad mi posición siempre fue tratar de operar en la realidad, ¿no? Y operar con lo que uno tiene a mano. Yo soy médico en la atención a pacientes en hospitales públicos, en lo que es alta complejidad, y en la producción de ideas. Vamos a Claro, discutir por eso ideas. sos investigador. Claro, vamos a discutir ideas y demostrarme que esta idea, la tuya, es mejor que la mía. O capaz que los dos nos podemos sinergizar, Claro. ¿entendés? Si vos sos de un color azul, yo soy de un color rojo, y en esto puteamos, ¿no? Pero vamos al frente. Y eso fue lo que se plasmó, por ejemplo, en toda la tarea de producción pública de medicamentos y vacunas. Desde la cátedra hicimos 7 encuentros de producción pública. Ubiquémonos temporalmente, 2000. 2000. Empieza en el 2000. La primera reunión que hicimos, éramos 10, nos miraban en la facultad, nos decían, estos pibes están locos. Y después fuimos avanzando, se suma la Facultad de Exactas de La Plata, aparece una persona que fue imprescindible en la producción pública, Martín Isturiz,
miembro de la Academia Nacional de Medicina, lamentablemente hoy lo extrañamos, Jorge Rashid, y en su momento Daniel Goyán, y acá empieza a jugar lo que es, bueno, desde la cátedra que hacemos, empezamos a organizar actividades para los quienes trabajaban en los laboratorios públicos. Ahí empezamos a ver las contradicciones que había dentro del Estado. Un ejemplo, dentro de las 7 actividades que hacemos, ciencia y técnica pedíamos subsidios para atraer a los productores, y mientras a multinacionales le daban millones de dólares, nosotros nos daban 4 pesos. 4 pesos, y tenían que venir los productores de Tucumán, de Salta, en colectivo, hablar con gremios amigos. Pero también rescato lo bueno, ¿no?, de todo esto, que yo soy un tipo profundamente optimista de cuando veo los músculos que tiene el país, más allá de todo lo que uno esté viviendo hoy en día, que nos tiene que llevar a una gran reflexión y autocrítica, ¿no? Pero desde algún lugar hay una gran mayoría de gente que quiere ir para adelante y que puede sumar, y es la que sostiene esto, entiendo, ¿no? Perfecto. Si tomamos a la Argentina como un cuerpo humano, lo que es músculo y huesos está a la perfección. Hay que ver la parte psiquiátrica. Hay que ver las cabezas. Sí. Pero me quería detener en esto porque también está un concepto que aparece con mucha fuerza cuando empujaron la ley de producción pública de medicamentos, que es el medicamento como un bien social. Claro, como un bien social. ¿Esto quién lo propone? Lo propone arriba de la mesa. Esto nosotros lo proponemos, cuando digo nosotros, es la cátedra en la multisectorial por la producción pública de medicamentos y vacunas, que estaban todos los organismos de derechos humanos, la Facultad de Exactas de La Plata, un montón de organizaciones gremiales donde lo proponemos y se aprueba después de mucho trajín, claro. Mucho trajín, mucha discusión. Y después fue la ley de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Claro. Que era, siempre decíamos que tiene que estar la ley de producción pública con una ley que de un organismo centralizador, pero bueno, ahí también hubo, digamos... Esa parte política no se logró. Salió la Agencia Nacional, sí, lo que salió, pasa es que... no se pudo articular como, centralizador. Claro, no se pudo articular. O sea, falló la parte política ahí. Falló la parte política, sí, en la constitución de lo que fue el Consejo Asesor y todo eso. Pero bueno, si uno tiene que pensarlo, cuando fue el DNU expresamente saca de DNU 7023 la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Mi esposa estaba muy angustiada, ¿no? Y me dice, pero... no te veo angustiado, no, es que el duelo lo hice antes yo, le digo, claro. Porque esto, cuando vos vacías de contenido una política, por más noble que sea, ¿qué tenés para aportarle a la gente, no? No tiene futuro. Comentaba algunos de los números que ustedes pudieron ver cuando no solo se promulgó, sino cuando empezó. Yo me acuerdo que había un cambio fuerte porque ya se pedían el componente del medicamento y no la marca, por ejemplo, y que había una fuerte presencia desde los laboratorios para el abastecimiento de los hospitales públicos. Sí, en realidad va más allá de esto, ¿no? Te digo, porque esto lo pensamos siempre. A ver, la Argentina es un país que la gran disputa que todavía no hemos podido saldar, es un país que va a tener que ser industrialista, con un gran sector científico-tecnológico. Este gran sector científico-tecnológico que produzca conocimiento tiene que articularse a través de ¿dónde? De lo que son las universidades públicas, los laboratorios públicos, los organismos nacionales. Yo, sinceramente, si me preguntás, yo soy un descreído de esta cuestión de las las empresas del Estado.
A ver, hay ejemplos en la política, ejemplos argentinos, yo qué sé. Hacen toda la producción, de conocimiento, todas las etapas en varios medicamentos y se lleva la patente al privado. Estas son cosas que han pasado, ¿no? Y siguen pasando. No digo claro. lo que era los medicamentos, digamos, nucleares, los radioisotópicos, lo que se utilizan para estudios. Y antes pertenecían a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y por un pase de manos pasó a a un ser laboratorio privado. específico, claro. A ver, entonces, yo creo que hay una gran discusión que todavía no se saldó con respecto a esto. Política y ética. No, sí, pero además, pensar la Argentina, a ver, yo recuerdo tener una discusión con un ministro de Ciencia y Técnica, que fue de la época de Cristina y después de Macri. Ah, Y sí, lo sacamos fácilmente. Sí, que yo le decía, bueno, ¿usted sabe cuál es el mercado? Porque me decía, usted, Capuano, están con el chiquitaje, hacen... ¿a quién le importa la amoxicilina? Le digo, ¿usted sabe cuál es el mercado en la Argentina? ¿Cuánto mueve la amoxicilina? ¿Cuántos millones de dólares? Un poquitito menos que la aspirina. Claro, y le digo, usted sabe que si hacemos un centro nanotecnológico, no inventó nada, yo miraba lo que hacían países como Brasil, le cambia la molécula, la patenta, ¿sabe que puede financiarse un ministerio por años con todo esto? Y me miraba, no, bueno, estas son las discusiones que no se saldan, ¿no? Después van a venir, que es un tema que en sí trabajo mucho ahora, estos tecnócratas apolíticos que te dicen, no se puede, vos tenés que hacer una aspirina como hace el mejor laboratorio de Estados Unidos o de Europa, y en realidad es mentira. A ver, uno ve la eficiencia, uno ve la eficacia, ve las malas praxis. Yo recuerden ustedes de Demesta, empresa medicinal del Estado fundada por Ramón Carrillo. Sí. En adelante, ¿qué problemas hubo con un laboratorio público? Claro. No hay. Claro. A ver, pero claro, está todo eso. Había también otra conciencia, ¿no? de lo que era una realización de un proyecto público y sobre todo de un proyecto social, porque estamos hablando de eso, y para servirle a la población, al pueblo, en realidad. Por eso me parece que la gente no tenía otros pecados que hacer lo mejor posible para desarrollar esa actividad. Sí, yo creo que es eso y el medio. Lo que uno habla de ese medio ambiente cambió mucho. Hoy, cuando decías, yo soy un egresado de la Universidad de Buenos Aires, soy un egresado muy orgulloso, Claro. de la Universidad de Buenos Aires. Mi viejo fue un laburante, mi vieja una ama de casa. Yo soy lo que soy gracias a la Universidad de Buenos Aires. La universidad pública. De antes y de ahora, con todos los defectos que puede tener. Y claro, los medios cambian. Un ejemplo, hoy en día lo público es expulsivo. Alguien que tiene... Bueno, es expulsivo para quien no tiene una conciencia social. Bueno, pero vos fíjate lo que es ahí en donde empieza a jugar el medio ambiente. Lo que son los medios, lo que es lo político, lo que te muestran. O sea, hoy no hay una cultura de esto, ¿no? Lo que te trasladran a cada rato. ¿Qué sé? O sea, uno puede ser... Y yo tengo el cuero duro, ya a esta altura. Lo que nos pasa, pero un pibe que sale y que... ¿Cuándo fue el quiebre para vos, Claudio, con respecto al tema de la educación pública? Para mí hay dos, educación pública, bueno, para mí uno de los quiebres es la reforma educativa de Menem. Esto es así, o sea, yo he tenido alumnos universitarios que me decían,
parece gracioso, pero dan ganas de llorar. Estuvimos leyendo a French y Bertucci, me decía. Y yo decía, ¿y qué hago? Claro, es imposible. Entonces decís, no, pibe, mira, es así, ¿viste? O sea, pero bueno, es parte de ese medio ambiente que ayudó y que, por ejemplo, no se cambió. Pero no solo no se cambia, sino que además seguimos teniendo las leyes financieras de la época de Martínez de Oz. Sí, claro. Sí. La democracia es Hablamos permanentemente. Jamás pudo tener un cambio con respecto a la ley. Una injerencia sobre esa ley. Pero bueno, los conflictos económicos son tremendamente pesados. No, y eso pero la lo que voy política lo si siente. uno, claro, pero si uno, además de la producción de conocimiento, no hay algo en la calle que lo esté disputando, es imposible. Vamos a seguir hablando de esto años y años. Cada productor tiene una historia y cada historia una vida que lo hizo posible. Producción y mercado. Bueno, por ejemplo, yendo a esto que decís, la producción de conocimiento y volviendo al tema de la ética profesional, derechos humanos y el terrorismo de Estado, surgió algo muy importante que vos hiciste, que te metiste en explicar por qué, tratar de explicar por qué pasó con la complicidad sobre todo de la ciencia médica en la desaparición de personas, en el robo de bebés, y apareció una investigación que estás dando a conocer ahora, ya lo has hecho, pero quiero que lo cuentes vos. ¿Cómo nació todo eso? A ver, entre todo esto, uno de los temas que me surgió siempre fue cómo la ciencia, cómo es que hay una ciencia cercana al poder que avala y legitima lo peor de la gente. A ver, a esto no descubro la pólvora, Hay un psiquiatra alemán, Alexander Mistelbach, que cuando fueron los pequeños juicios de Nuremberg, después de los juicios de Nuremberg vinieron los juicios a la sociedad civil, en ella a los médicos. El Colegio Médico Alemán manda a un representante, Mistelbach, que escribe un libro, después que es el informe de Medicina sin Humanidad, que no está traducido todavía al español. Medicina sin humanidad. Sí, Médicos sin Humanidad. Y claro, el tipo termina y dice, che, muchachos, acá la gran mayoría estaba enganchada todo con los nazis y todos hacían experimentos. De ese juicio de Nuremberg, muchos médicos son condenados a la horca. Pero además de ese juicio de Nuremberg aparece el decálogo de Nuremberg, que es tomado por la Asociación Médica Mundial como código de Nuremberg, que es la primera vez que se empieza a universalizar el tema de consentimiento informado y cómo deben ser expresados, cómo deben ser hechos los ensayos clínicos, los experimentos con humanos, ¿no? Pero además obliga a la participación de la sociedad civil. ¿Qué pasa con Nuremberg? Al poquito tiempo aparece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con Nuremberg cae lo que es la neutralidad moral de la ciencia, esa cosa que antes el científico hacía lo que sea, y lo hago por la humanidad, y hacía desastres, pero no en Nuremberg, en Alemania, lo hacía en Estados Unidos, Francia, en los Gran Bretaña, países poderosos. Claro, y lo hacía con gente que era vulnerable. No solo cae la neutralidad moral, sino que además se incorpora a la sociedad civil para control. Esto por un lado. Y con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hoy en día es todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, hasta ese momento había una concepción racial de la ciencia. ¿Qué significa? Que había
razas, había razas por las cuales algunas eran superiores y otras eran inferiores. A partir de ahí se armaban lo que era el concepto geopolítico de Estado-Nación, las fronteras. Un ejército se peleaba con otro, pero claro, la raza aria era la superior y cualquiera de nosotros íbamos a ser sometidos a cualquier cosa. Y cae lo que es la concepción racial de la ciencia. Ahí llegaste a un punto muy fuerte. Entonces, al caer, ahí es donde se empieza a deconstruir todos estos conceptos con el avance de la extrema derecha. Hoy en día están siendo cuestionados, están siendo cuestionados. Cuestionados de parte nuestra, pero de parte no, de ellos cuestionados por ellos, diciendo de que todo esto es mentira. Bien. ¿Está? Pero además, también hay compromisos de grandes centros de poder, usinas de producción de conocimientos. El gran hecho bioético vinculado a los derechos humanos es Nuremberg. Y la bioética anglosajona lo limitó a una cuestión de ética de investigación, que fue un juicio, y nada más. Y hoy en día no te hablan de bioética de los derechos humanos, que es algo que promovemos los bioeticistas latinoamericanos con respecto a esto. Para que todos los países tengan un juicio. Digamos, es democratizar y basar desde el ámbito claro, no solo científico, sino epistemológico, desde los derechos humanos, es la cuestión de cómo intervenís en determinadas situaciones. ¿Qué tenés que hacer? La verdad que ellos por ética no podrían pararse en ese lugar. No, bueno, pero cuando vos ves las grandes universidades, los grandes profesores, hace poquito leí en un diario de circulación masiva un filósofo inglés que decía, bueno, si el vender un órgano salva una vida, bueno, tenemos que promover que lo vendan. Entonces, la cuestión es, hay que salir a disputar esto. Claro, hay que seguir. Es así, no es quedarse en la indignación, no. Pará. Y en esto está la verdad científica. Claro. ¿Entendés? Claro. Esa verdad científica que desarma toda esa mentira política. ¿Cómo llegaste al concepto de eugenesia? Porque nos pusiste a leer qué carajo es la eugenesia, bueno. Gracias a un trabajo que quiero que nombres Sí. el libro que hiciste con él. El tema es el siguiente. En el 2008 estaba en Barcelona, me piden que dé una charla sobre médicos que violan los derechos humanos. Médicos que violan los derechos humanos, que venimos con toda esta discusión Sí. desde Nuremberg para acá. Sí, y se me acerca algunas personas y me empiezan a hablar de que en España hubo un psiquiatra, el padre de la psiquiatría española, que hizo estudios sociológicos, científicos, hechos de la época, donde promovía la separación de los hijos de los enemigos políticos y darlos a familias bien. Entonces, Gente de bien, diría uno por ahí. Sí, investigando veo que llega un concepto que es de eugenesia. Eugenesia es un concepto que propone Francis Galton. Francis Galton fue primo de Darwin, finales del 800, es lo que dice, bueno, hay que mejorar la raza, pero lo plantea desde un lugar biológico. Este médico, junto con un abogado y un obispo, empiezan a plantear otra cosa. Y la verdad muy interesante lo que eran las discusiones con los eugenistas alemanes, con los eugenistas ingleses, norteamericanos, de esta gente. Ellos decían, miren muchachos, están equivocados, no pasa por acá. El mejoramiento de la raza no es mejorar la raza de que no haya más judíos, negros, gitanos, no. Hay que mejorar la raza que no haya comunistas, que no haya otro. Y arman lo que es una eugenesia ideológica. Esa eugenesia ideológica tiene muchos vínculos con la Argentina. Primero, yo hablé de un abogado, Ramiro de Maeztu, uno de los pensadores
fue embajador de España en Argentina en la época de cuando estuvo dictador Primo de Rivera, Sí, claro. uno de la falange española, y el otro un obispo argentino, un obispo español que estuvo en Argentina, ahí en la Basílica de Montes de Oca, finales de Barraca, y cerquita de Avellaneda. Sí, es el Sagrado Corazón. Claro, ahí estaba Zacarías de Vizcarra. Zacarías de Vizcarra sé que propone en la Argentina el Día de la Hispanidad, por ejemplo. Estamos hablando de década 1930, que hoy en día lo van... Lo están queriendo lo han vuelto a poner, claro. Y entonces, ellos, Franco, un año antes, dictador Franco, un año antes de que triunfe la rebelión falangista, lo llama a España y le da la arquidiócesis de Toledo, la más importante que tiene España, a este obispo. Él escribe un libro sobre la hispanidad, en defensa de la hispanidad, y Ramiro de Maeztu escribe varios libros. Para Ramiro de Maeztu el enemigo era la Revolución Francesa, que había liberado el espíritu de mucha gente que no merecía tener fuerza para luchar por su libertad, claro, y fraternidad. Claro. Sí, y él proponía otra cosa, ¿no? Proponía lo que proponía el falangismo, sí, que era servicio, hermandad y jerarquía, punto. Es así. Y bueno, a partir de ahí empecé a investigar, accedo a los trabajos científicos de la época que los publica. Franco arma un gabinete a pedido de Vallejo Nájera, un gabinete de investigaciones psicológicas. Vallejo Nájera, psiquiatra. Psiquiatra y padre de la psiquiatría española. Padre de la psiquiatría, no cualquiera. Prologa el código de deontología médica, o sea, bueno, el código donde se manejan éticamente los médicos, lo prologa él. Y una figura central, muy central, en toda Hispanoamérica. Y yo te diría después de franquismo. ¿Por qué? Porque al proponer este tema de eugenesia ideológica, él lo ve que ahí uno puede empezar a engancharlo con lo que sería hoy en día la eugenesia ideológica. En ese momento él lo plantea, que sigue siendo hoy en día, como un dispositivo de reorganización social con un fuerte basamento y legitimación biomédica, jurídica y de seguridad. Pero eran otros vientos, ¿no? Entonces él necesitaba decirlo. Él escribe varios libros. Hasta ese momento no había pasado Nuremberg, en que había que esconder las palabras. Y él propone esto, que fue lo que plantea en España. Pero a partir de ahí, de esa eugenesia ideológica, de decir, acá el enemigo no es el negro, el judío, acá el enemigo es el comunista, él empieza a generar una idea de lo que es el enemigo interno. O sea que a la raza le incorpora lo ideológico. La raza es lo ideológico. Entonces, ese enemigo interno te cambia lo que es el concepto geopolítico de Estado-Nación. Esas fronteras ya dejan de ser las fronteras geográficas y las fronteras son los propios cuerpos. Claro. Entonces, ¿qué utilizaba Vallejo Nájera con una fuerte impronta católica? Era lo que era la confesión. Claro. Y empezar a buscar. Y a partir de ahí empezar a buscar quién era el enemigo, el disidente político. La mayor red de espías en el mundo y en el tiempo fueron las confesiones. Claro, exactamente. Pero además de eso, él ocupa un cargo importante cuando triunfa la rebelión de Franco, y él plantea una orden secreta. Imagínate vos que los republicanos que tenían sus hijos mandan a sus hijos a Francia, a la Unión Soviética, para no exponerlos, los hace repatriar en forma secreta. Claro, Franco manda a través de una orden de Vallejo Nájera. Y después lo que propone es separar a las madres de sus hijos. ¿De los que repatria con qué edad?
Y estamos hablando chicos de 10 años para abajo. ¿Por qué el límite ese? No, Porque era esa época había que reeducarlos. Claro, pero para reeducarlos capaz que vos tenías una idea un poquito más avanzada y ya no podían reeducarlos. Entonces era reeducarlos, pero aparte avanza con un... Yo te hablé de una orden con 2 leyes, una de... Después, separar a la madre de los hijos, a 4 años se separan de las que estaban presas, las presas, y consumando todo, con una ley de adopción plena, se les cambia nombre. Entonces, es al día de hoy que España tiene más de 30.000 personas que no se saben, que son desaparecidos, pero que vivos, viven. Claro. Entonces, justamente... Y esos chicos, ponerle uno de 10 años, ¿no recuerda su pasado? Mira, es muy tanto complicado. El trauma que no. Y sí, es muy complicado. Sí. Y más pensar que cuánto hace que falleció Franco y no hay... Quizás muchos de ellos están muertos. También esa es la cuestión. Yo, desde mi pequeño aporte, trato de darles una mano. Hay una organización que se llama Todos los niños robados son también mis niños. Hoy tuvimos una actividad junto con ellos, donde están peleando por una ley de nietos y una ley de hermanos apropiados. Y que... digamos, el gobierno, los legisladores españoles se lo niegan. Bueno, entonces, esto es por un lado. Ahora bien, otra de las cosas que yo les hablé desde un ámbito ético, desde un ámbito epistemológico, y les hablé del ámbito de la seguridad, ¿no? Esta cosa de cambiar esta concepción, el enemigo interno. Si uno empieza a ver estos cambios de concepción geopolítico, como empiezan a darse, uno ve que España fue el primer país en el mundo, estamos hablando de 39, que se desarrolló la doctrina de seguridad nacional, que después fue lo que embebió. Uno habla de Estados Unidos, uno habla de Francia, pero en realidad fueron experiencias represivas que fueron mejorando de gobierno de Franco. Estamos compartiendo Productores y Mercados. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @Productores y Mercados. O por X, @Prodimercados. Viendo las situaciones, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, paréntesis que hago, hablando con un amigo que era director de la ANMAT, que para mí fue la mejor gestión de la ANMAT lejos, la del doctor Ricardo Martínez, yo le decía, Ricardo, yo veo las cámaras empresarias y las nacionales no hacen ensayos clínicos, pero lo hacen los privados. Las multinacionales, y se reía, ¿no? Y ¿qué es lo no dicho, no? Es empezar a ver un término de eugenesia ideológica que nos ha dicho hoy en la actualidad, que abarca todo tipo de política, la de seguridad, la de salud, la de educación, la de ensayos clínicos, todo ámbito de esta vida está abarcado por lo que es la eugenesia ideológica, que además de ser como un dispositivo reorganizador, hoy en día, con todas las legitimaciones, es invisibilizado por estos discursos tecnocráticos, apolíticos. Yo soy apolítico, yo soy un técnico, y esto uno lo ve, por ejemplo, en varios gobiernos que se dijeron nacionales y populares, te hablaban de gobernanza. Claro. Y muchachos, a ver, nadie se pone a pensar lo que es la gobernanza o la participación público-privada. Sí, está bien, bárbaro, pero yo quiero ver cómo va a ser la participación. O el hospital de autogestión, que es un hospital semiprivatizado. O cómo dividió y definió el Banco Mundial lo que fue la salud con el informe Invertir en Salud en el año 91.
A ver, ¿y no fuimos capaces de cambiar esto? ¿O de generar otra alternativa? O sea, estas son algunas ideas que van discutiendo en tu círculo. Y que van discutiendo y que voy pensando. Una de las cosas, por ejemplo, que ahora las políticas de seguridad. A mí, yo sigo mucho a varios autores. Agamben, Foucault, Achille Bembe, que serían todos Foucaultianos, digamos, ¿no? Pero hablan de estado de excepción, de estado de sitio. Yo me pregunto, el protocolo antipiquetes, ¿no es un estado de sitio temporario? Totalmente, es una restricción feroz de las libertades de un ciudadano, claro. Nuestros hermanos que viven en barrios carenciados, donde son sometidos a ejecuciones extrasumarias, ¿no son estados de excepción? Uh-huh. O sea, la gran masa ingente de gente que no puede acceder a lo más mínimo. Toda discriminación. ¿No es un estado de excepción? Absolutamente. Entonces, la cuestión es, en este lugar, yo creo que lo que me propuse es dar testimonio y tirar ideas para discusión, ¿no? Y vaya si lo hizo, porque lo sintetizó, si se quiere, en un libro que se llama Los hijos de la otredad, uh-huh, que además fue declarado de interés público por la legislatura porteña en un acto muy, muy importante que se hizo en la legislatura. Así que los invitamos a todos los que escuchen el podcast a que lo lean, ahí va a tener muchísimos conceptos muy, muy fuertes para explicar todo lo que venimos buceando en este podcast. Nos queda ingresar en esta última etapa, que ya la estás transitando, ¿no? Que tiene que ver con cómo estás viendo, para dónde está yendo, crees, este mundo que tan difícilmente nos... Mirá que no paró de hablar de política. No, por eso. No, es que es imposible no hablar de política. No paró. No. Como una reflexión, porque en realidad quería ir por dos lados. Primero, ver si todo este esfuerzo que vos metiste a través de toda tu trayectoria, junto con un grupo de compañeros, porque sabemos que la lucha es colectiva, y esta etapa en la que Argentina está atravesando, digamos, ¿qué reflexión te merece? A ver, primera cuestión, ¿no? Yo no soy un tipo que me deprimo, yo veo las situaciones como contingencias, ¿no? O sea, hoy me ayuda, mañana no, y trato de generar las condiciones. Yo creo que estamos en una situación gracias a muchos errores internos. A mí no me convencen esto que hay una ola mundial, porque en realidad hay que ver lo que hace uno, ¿no? O sea, uno con su ejemplo, es esto, ¿no? O sea, estamos en una situación difícil, no es terminal, pero sí es cierto que el daño que han producido es muchísimo. Pensar que generaciones de argentinos trabajaron para algo que 2 o 3 vivos la privatizan y se llenan de dinero, esto nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? O sea, y a la dirigencia política, aquellos que tienen más poder de decisión, esto no es una cuestión que vino de afuera. Hay un cambio geopolítico a nivel mundial, pero eso es otra cosa. Yo, si me preguntás la situación del emperador Trump diciendo una cosa, la otra, yo lo veo como una situación de debilidad del imperio, pero con mucho poder de fuego. Claro. O sea, entonces, el haber llegado a donde llegamos, yo lo veo más como errores propios que... más responsabilidades locales digamos, positivas de quien está enfrente, ¿no? O sea, a ver... De movida, por lo menos acá en Argentina, quien está al frente no tiene
nada, absolutamente nada que elogiar, Nada. No tienen un lado positivo. Pero a nuestro trabajo le falta un montón de acción. A ver, yo pienso, si con la Ley de Producción Pública de Medicamentos, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, vos hubieras podido dar asistencia en medicamentos a la gran mayoría de la población. Claro. Cuando voltearon con el DNU hubiera sido otra la historia. Me acuerdo en esa época que había reemplazos suficientes en toda la línea, inclusive con los oncológicos también. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? A ver, y eso es una sola punta, ¿no? O sea, el pensar que alguien en un hospital público tiene que ir a las 2, 3 de la mañana para sacar un turno, si llega a las 8, para que pueda ser atendido, y que una cirugía se la tengan que hacer en 4, 5, 6, 7 meses, y es un déficit nuestro. El pensar que compañeros que están hace 40 años en la gestión pública con un contrato, eso es problema nuestro. No hablo nuestro, de nosotros, sino de la dirigencia. No pudo cambiar eso, o sea, no lo creo. Y de ahí es un poco la cuestión que yo me pregunto, ¿logramos salir del consenso de Washington nosotros, de lo que decían? A mí me parece que no, pero bueno. Yo le dije que íbamos a hacer un recorrido aprendimos un montón, muy significativo, muy profundo, y la verdad que no, yo estoy lleno. Yo me voy con un montón de herramientas nuevas para reflexionar. Esperemos que todos los que nos siguen lo puedan disfrutar tanto como lo disfrutamos nosotros. Hoy me olvidé el mate, te digo la verdad, pero estoy para 4, 5, 10 termos con este Pero señor, no te quepa ninguna duda. Decir que el tiempo, dicen que es tirano, acá no tenemos nada. Pero yo estoy seguro que la vida nos va a reencontrar. Seguro, permanentemente. Absolutamente. Qué lujo que nos dimos. Señoras, señores, compañeros, compañeras, Así es. hoy nos dimos otro lujo. Sí, señor. En la mesa de productores y mercados tuvimos el placer de escuchar y el placer de aprender con el doctor Claudio Capuano. Gracias, Claudito. Gracias, Claudio, por venir. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias, Oscar. Gracias, Claudia. Y así llegamos al final de nuestro programa. Hemos explorado los hechos relevantes y las historias de los indispensables, de esas personas que están detrás de cada producto. Los esperamos nuestra próxima emisión para compartir otro viaje de productores y mercados. Seguinos en nuestras redes y escuchá nuestro podcast Productores y Mercados por la plataforma Spotify.